En varias ocasiones hemos realizado charlas que tienen que ver, muchas de ellas, con la sustentabilidad y obviamente está incluido el tema de la diversidad y la inclusión, pero por lo general hablamos con personas que son referentes de esas áreas, que no necesariamente tienen una historia para contar en primera persona, que es mucho más valioso porque no por desmerecer a quien tiene a su cargo la planificación o el desarrollo de una política de diversidad e inclusión, sino porque a veces, primero porque cada uno tiene su experiencia propia, somos individuos y cada uno también a veces juega mucho la fortuna de donde uno nació, en el lugar en que uno nació, la época en la que uno vive, el entorno, bueno, muchas cosas, ¿no? Porque cuando hablamos de diversidad e inclusión es muy amplio también y hoy vamos a hacer foco en algo que está haciendo también Danone, porque tenemos la suerte de contar con el testimonio de alguien que trabaja en las comunicaciones de Danone, que es un referente también en lo que tiene que ver con estos avances en cuanto a la diversidad y la inclusión como una realidad que, más allá de que haya discursos de odio o quienes quieren regresar a otras épocas, por ahí ya que uno consideraba superadas, pero que lamentablemente están dando vueltas no solamente en la Argentina, sino en el mundo, es saludable, sirve para un aprendizaje escuchar a alguien como nuestro entrevistado. Así que les doy la bienvenida a todos, pero muy especialmente la bienvenida a Agustín Moscatelli, que es jefe de comunicaciones externas de Danone Argentina. Agustín, un gusto saludarte. Gracias por este tiempo y este espacio que nos brindás. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por el espacio, no hacia mí sinceramente, sino más hacia la temática y a divulgar información en torno a la diversidad e inclusión. Creo que hoy en día y cada vez más tenemos que hacer foco y poner nuestros esfuerzos en brindar información y contarle a todas las personas que nos rodean, las diferentes realidades y la diversidad real que hay en el mundo para que sea más plural y que nos incluya a todos, por sobre todas las cosas. Totalmente de acuerdo y gracias a vos por además aceptar la charla. Y todo esto surge en realidad, les cuento a quienes están viendo, reproduciendo este video, a partir de una actividad de la cual formó parte Agustín, que se hizo en Danone Argentina, referida precisamente a este tema de la diversidad e inclusión, lo cual habla muy bien porque uno tiene identificadas, porque por ahí tienen mucha visibilidad, compañías que son inclusivas, que son diversas. No sé, se me viene a la cabeza ahora Arcos Dorados, pero hay muchas empresas que por ahí lo hacen de todas maneras sin necesidad de que estén tan expuestos. Eh, y me gustaría que me cuentes en principio cómo, cómo se desarrolló esta actividad y qué es lo que hace Danone para fomentar esa diversidad e inclusión, y además, obviamente, eso sirve de espejo para muchas otras organizaciones. Bien, te cuento, en el marco del mes del orgullo, que globalmente se celebra en junio, lo que hicimos fue poner a disposición de las personas que integran la compañía una encuesta de temáticas que quisieran tratar en este mes, particularmente tanto a la diversidad. La mayoría de las personas quería conocer un poco más sobre por qué celebrábamos el orgullo, qué representaba para nosotros el orgullo, qué significaba, ¿no? Tener también experiencias para poder sustentar lo que quizás para nosotros que lo vivimos de primera mano lo llevamos adelante en un montón de espacios, pero en el marco laboral, ¿por qué es tan necesario que exista el orgullo? En ese caso, el equipo de comunicación interna, junto con el equipo de diversidad, armó un panel en el cual estuvimos con Manu de La Celis, que es divulgadora, y yo contando un poco también cuáles fueron mis experiencias laboralmente y qué barreras o qué espacios uno encuentra en nuestros trabajos. Y lo moderó Rocío Restaino, que es cofundadora de Mujeres en Publicidad. La Mocha, por su lado, expuso todo su trabajo que lleva adelante con el colectivo Travesti Trans. La Mocha es un bachillerato, es el primero en Argentina que le brindó la posibilidad al colectivo travesti trans de terminar sus estudios secundarios. Pensemos que la mayoría de ellas dejan sus estudios
discriminación, porque se terminan yendo de su casa, por un montón de factores, y a la hora de acceder a trabajos formales, tienen esa barrera. Y por otro lado, también funciona como formador, tiene la parte del bachillerato, estudios superiores, y un merendero que cubre también la función de alimentar o brindar un espacio de alimentación y nutrición al colectivo. En tanto, en lo que se refiere a mi historia, la realidad es que yo como persona y en mi autopercepción fui descubriéndome que a medida que fui trabajando en mis primeros trabajos no me identificaba abiertamente como persona gay, pero porque también no pensaba como, bueno, ¿qué iba a suceder? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿No? ¿Qué me van a decir? En un espacio también que la mayoría, en ese momento, yo empecé a trabajar hace más de 10 años, en ese momento, y con veintitantos, no tan... no tan formado quizás, me costaba más hablarlo y ser abierto. Entonces, yo negaba mi realidad, lo cual es como, si hoy lo pienso, digo, no, ¿por qué? Pero uno lo niega para preservarse y después te das cuenta que esa preservación un poco te destruye, porque te estás negando a vos mismo, básicamente, y estás negando lo que sos después de tu trabajo y a ver, en la realidad trabajamos 8 horas al día, algunos un poco más, otros un poco menos, pero estás muchísimo tiempo en el trabajo. Es una gran parte de nuestras vidas y que puedas ser fiel a vos mismo en esos espacios y puedas contar y puedas decir, acompañé a mi novio a una consulta médica o a esto o a lo otro o disfruté esto. Es súper importante en las relaciones y hoy en día, lo contaba en el espacio que hicimos en Danón, hoy en día yo en mis entrevistas digo que soy trolo, pero porque hablo de un activismo más político, si se quiere, que voy a resignificar y voy a decirte cuál es mi identidad, porque en cada cosa que hago voy a buscar ese diferencial, ¿no? Y porque también es una lucha, o sea, si yo en los espacios en los que estoy no me identifico por quién soy, no busco mis derechos, no promulgo, no genero una conciencia, todo va a seguir igual o empeorando. Y creo que cada vez que nosotros, en sus diferentes espacios, nos milita con sus amigos, su familia, los espacios de trabajo, generamos mayor conciencia, generamos realmente que las personas sepan que estamos ahí, que somos parte de la sociedad, que siempre estuvimos, que siempre fuimos parte de la sociedad y que se nos respete y que se nos incluya por quienes somos principalmente. Recordamos a Agustín Moscatelli, entonces entrevistado, es jefe de comunicaciones externas de Danone Argentina. Vos en un momento hablas de involucrarte, del activismo, y hablas de política. Y viste que muchas veces cuando uno dice, bueno, esto es político, que no es lo mismo que estar identificado con un partido político, sino que es la actividad civil como ciudadano activo para que cambie tu entorno, porque a veces se malinterpreta y de hecho a veces se habla incluso de la ideología de género, de una batalla cultural y todo eso. Me imagino que más allá de a quién elijas en el momento en que tenés que votar o tus preferencias, que eso obviamente forma parte de tu derecho a la privacidad, ¿te parece que eso de alguna forma a veces es malinterpretado, lo mismo que el tema de orgullo, que creo que vos lo explicás también con esa cuestión de decir, ¿por qué voy a ocultar quién soy? Si puedo estar orgulloso de quién soy. Porque viste que también a veces se dice, pero no hay marcha del orgullo heterosexual. Y no, porque nunca fue cuestionado ser heterosexual. En cambio, ser homosexual, travesti, trans, siempre fue, lamentablemente, estigmatizante. Empezamos a cambiar un poco, veníamos avanzando, ahora por ahí hay algunos retrocesos, pero es básicamente eso lo que me gustaría subrayar porque me parece importante, ¿no? No sé si lo dije bien o lo interpreté bien. Sí, es que yo considero que, tal como lo decías vos, el hecho político es poder hablar y contar y llevar una temática a un espacio
desde los fundamentos lógicos de por qué eso tiene que cambiar o es así o es asá, que nos pasa en muchos ámbitos de la vida y con muchas cosas. No solamente con el activismo desde el lado del orgullo, sino con ciertas cosas que como personas teníamos, como por ejemplo en los lenguajes quizás más del fútbol, había cánticos más estigmatizantes o más denigrantes hacia alguna población y hoy en día podés levantar la mano y decir, eso está mal. Y eso es un activismo político. Levantar esa mano cuando alguien en tu entorno familiar tiene un dicho que, que no es bueno o que afecta a una persona en particular, bueno, ahí hay un tipo de activismo y es política porque estás queriendo cambiar algo. En mi caso, desde el lado que a mí me toca, que es la comunicación, o sea, hoy en día si tengo que planificar campañas o piezas o algún tipo de mensaje y solamente hablo a un sujeto masculino o uso la figura masculina, digo, no estoy incluyendo a todos. Y si pongo no sé, el todos y el todas, o pongo solo mujeres y varones, también digo, no son todos. Entonces, ¿por qué no usamos todas las personas? Quizás queda una frase un poco más larga Ujú. en un tweet, en un posteo de LinkedIn o en un comunicado de prensa es una frase mucho más larga, pero yo estoy incluyendo a todas las personas realmente y eso a mí me da satisfacción porque es el tipo de activismo que yo llevo adelante. Claro. Y además me parece que lo que vos planteas es muy interesante porque no estás imponiendo que el que no piense como vos o el que no quiera redactarlo como... Porque bueno, llega un comunicado de prensa y obviamente, bueno, hay mucho copy-paste, pero también uno a veces rehace o reformula el comunicado de prensa porque hay un estilo del medio o del periodista para comunicar, lo que sea, y uno puede modificarlo, no hay una obligación de seguir esas reglas, pero vos, desde tu posición, tu compañía, está bajando un mensaje. Si el que quiere oírlo, lo oye, lo interpreta, el que no quiere, obviamente no. Pero bueno, forma parte de esta educación, este aprendizaje que estamos teniendo también a nivel social, no solamente en el ámbito de la comunicación. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. Vos en un momento hablas de que te definís con una palabra que por ahí para muchos es, Sí, es una agresión, ¿no? Decir, bueno, es un de hecho, insulto. la palabra trolo, que más allá de que por ahí se la ha utilizado también desde el punto de vista, entre comillas, humorístico, o por ahí así como por ahí se utilizan otros apelativos para hablar con los amigos, tiene una carga para mucha gente distinta. ¿Por qué esa Sí, palabra y no otra que identifique? porque es como la frase que dice a tus enemigos tenerlos más cerca. La palabra trolo es un poco tomar una palabra que en general se fue usada para insultarnos, para estigmatizarnos, para diferenciarnos de lo que vendría a ser una persona bien, por así decirlo, en el parámetro de la heterosexualidad en un momento determinado de la historia. Entonces, muchas personas de la comunidad la tomamos y nos la apropiamos para agregarle valor y cambiarle significado. Entonces yo te puedo decir que a mí me da más fuerza decir que soy trolo y no que soy gay, Claro. porque la estoy utilizando y todo lo que vos creías que para mí era un insulto, mira cómo lo tengo, mira cómo me lo apropio y es una forma de cambiar el lenguaje, sinceramente, y ahí vemos cómo el lenguaje puede evolucionar y cambiar, depende del contexto, de la cultura y la sociedad en la que se está viviendo ese cambio. Recordamos a Agustín Moscatelli, jefe de comunicaciones externas de Danone Argentina. Voy a utilizar una frase que, por supuesto, a alguno le va a sonar mal, que es hijo de puta, que puede ser un insulto, pero también uno puede decir, no sé, si te gusta la música, uno puede decir
qué hijo de puta, cómo toca ese tipo, cómo canta, y pasa a ser un elogio. Bueno, depende del contexto, ¿no? También y la intención. Y Sí, creo y que depende mucho, lo que haces vos perdón. es vaciarle el contenido ese negativo y devolverlo como, sí, me asumo como tal, ¿y qué problema hay? Sí, y también depende quién lo dice, porque no es lo mismo que una persona que no es parte del colectivo te diga, sí, soy trolo, porque ahí sí lo estás usando como insulto, como broma, ¿Mm? o incluso nos pasa, como quizás para hacerlo de una forma más gráfica, cuando quien interpreta a una persona trans en un contenido audiovisual es una persona que no es trans. Y ahí vos decís, ¿por qué? Porque en realidad hay personas trans que son actrices y actores, entonces, ¿por qué no está interpretándolo? Bueno, pasa lo mismo con esto. Si una persona que no es gay, un heterosexual dice soy trolo, y sabemos que estás usándolo por algo, para generar algo. En cambio, yo te puedo decir que yo lo estoy usando para hacer un cambio y para tomar esa palabra y transformarla para mi lado y que, bueno, me resbale, digamos, por algún lado. Claro. ¿Dirías que este tema de la inclusión y la diversidad tiene que empezar en lo posible en la familia, en la educación inicial, en la educación, bueno, por ahí es un tema muy específico, pero de acuerdo con tu experiencia, porque lo ideal sería que llegáramos a formar parte, si es que formamos parte de una organización o si trabajamos de manera independiente, y ya sea algo, ojalá algún día pase eso, ¿no? Que sea algo totalmente habitual, que cada uno asuma la identidad que quiera y nadie lo cuestione. ¿Te parece que eso influye en los medios de comunicación, influye en la sociedad? ¿Por dónde empezarías si tuvieras que hacer un cambio? Porque también uno dice, ¿cómo va a llegar a, vos hablabas recién de Mochacelis, que tiene un colegio secundario de integración para el colectivo travesti trans, ¿cómo llega una persona a incorporarse al mundo laboral cuando ni siquiera tiene las herramientas de su formación básica educativa, como puede ser un secundario? ¿Por dónde habría que empezar o cuál es tu visión de eso? Sin lugar a dudas, debería comenzar en todas las etapas de la vida y obviamente las familias tienen que acompañar. La realidad es que yo fui un niño gay trolo, o sea, nací así porque siempre me di cuenta y tener representaciones ya sea haber tenido un docente que, que lo sea o una docente que con quien ver y decir, "Ah, ok, está bien, o algún par o algún miembro de mi familia me hubiese ayudado un montón en no querer no ser así, hasta darme cuenta de que soy así, está muy bien ser así. Entonces, sin lugar a dudas, tiene que empezar por todos lados. Es un camino que es bastante largo y que ya empezó. O sea, yo lo veo con mis sobrinos, tengo un sobrino de 15 y una sobrina de 18, y cuando yo les conté estoy de novio con una persona, me preguntaron cómo se llama. Y fue como, ah, mirá, ok, qué loco, porque yo le dije estoy de novio con un chico y me dijeron cómo se llama. Ok, bueno, le vamos a decir tío. Bueno, perfecto. Y eran muy chiquititos. Y hay un cambio en mindset. Hoy en día, te- las encuestas y hay un montón de empresas que hacen este tipo de mediciones que quieren intentar saber si en realidad es como eh, los jóvenes buscan más, y sí, hoy creo que son 7 de cada 10 jóvenes buscan más diversidad y representación en publicidades, en series, en películas, pero porque consiguen que la diversidad es parte de la vida. Y nos pasa con todos, o sea, personas con discapacidad siempre hubo y siempre estuvieron, pero no las vemos tampoco representadas en los espacios más mediáticos. Claro. Recién hace pocos nosotros nos pasa lo mismo, hace poco tenemos, más allá de Flor de la B, que está hace muchísimo tiempo en el medio, pero como
como periodista en un espacio de televisión, Diana Surco, y es contemporánea, Sí, Lizzie Tagliani, y es bastante contemporánea, y siempre fueron parte de nuestra vida. Pero desde que están, creo que hay infancias que también pueden decir, sí, está bien y puedo estar yo también. Y eso es súper importante, porque te da la capacidad de querer verte y querer desarrollarte y querer seguir siendo vos mismo en tu vida y saber que es posible, que es totalmente loable. Considero que hace muchos años, por un montón de planes en las instituciones educativas, se visibilizó en los espacios de trabajo hace mucho tiempo también que se vienen generando campañas de concientización y de comunicación y espacios como lo que tuvimos en Danone, son espacios para hablar y sacarse dudas y estar y para que el día de mañana se repiensen algunas conductas que son partes de nuestra sociedad, lamentablemente, y podamos hacer algo mejor para todos y no se señale con el dedo cuando ingrese una persona del colectivo, particularmente. totalmente. Agustín Moscatelli, ¿te parece que sería importante que, más allá de que es una cuestión totalmente privada, individual y, si se quiere, íntima, que en la medida en que más personas se animen a hablar de su identidad sexual, obviamente tiene que haber un contexto también que acompañe, ¿no? Que sea receptivo a eso? Eso de alguna forma va también a liberar muchas más ataduras, es decir, lo que vos estás haciendo, ¿te parece que si se multiplicara esa cuestión de asumir una identidad que uno tiene, eso ayudaría a romper un poco también muchos prejuicios, el sentido este de la diversidad realmente bien entendida? Yo considero que sí, podemos ver, como por ejemplo, tomás el caso de la Marcha del Orgullo, cada año que pasa, somos muchas más personas y corrigiendo un poco lo del orgullo hetero, siempre es gracioso, es una marcha que es muy plural. O sea, no es que por no ser parte del colectivo no podés ir. Obviamente que podés ir y podés acompañar y y multiplicar los mensajes, porque es súper importante, y cada vez somos más y de a pocos ves cambios en la sociedad. También es entendible que en momentos en donde los discursos más violentos o de odio están más presentes en los medios y, y veamos que hay algunos incrementos de casos de inseguridad y violencia hacia personas del colectivo, nos desanimemos un poco, pero también considero por otro lado que son muchas las empresas que trabajan con estrategias de diversidad en el concepto amplio, ¿eh? Hablo desde diversidad sexual, de inclusión social, de diversidad, de inclusión para personas con discapacidad, o sea, en el concepto macro de la diversidad, que es algo que me parece excelente porque es una deuda que existe hace bastante tiempo. Y esos espacios multiplican mucho los mensajes. Hace muchísimo, muchísimo tiempo yo trabajaba en un lugar que hizo un curso, te hablo hace 7 años, que hizo un programa de género. Y en ese programa de género iban hombres ya casi en edad jubilatoria, a los cuales les enseñaban conceptos como muy básicos del género, como las tareas de cuidado. Y los hombres terminaban el programa diciendo, ahora entiendo por qué cuando mi mujer o mi hija me hablaban sobre la carga del trabajo en casa, tenían un punto. Y hoy en día esa agenda es muchísimo más común, pero en ese momento no lo era. Entonces, entender que los cambios llevan tiempo y entender que son de a poco, son persona a persona y que si cada vez somos más que lo hacemos muy chiquitito, quizás con errores, quizás con más acierto, en nuestro ámbito de amigos, familiares, en el gimnasio, nos repreguntamos por qué acá no hay diversidades, por qué acá no hay esto, te vas a dar cuenta de que las barreras existen y que
podemos levantar la mano para ayudar a que esas barreras sean cada vez menores y que se incluya, que es el fin último. Agustín Moscatelli, jefe de comunicaciones externas de Danone Argentina. No sé si querés agregar algo en particular, porque la verdad estaría aprovechando de tu predisposición, estaría charlando varias horas sobre el tema, porque me parece que lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y como todo aquello que tiene que ver con estar formando parte de un cambio, hace que todos los días surjan cosas, surjan casos, tanto lamentablemente de alguien que por ahí dice, bueno, fijémonos cómo podemos mejorar esto, también hay alguno que pone el pie encima y dice, no, esto no puede ser porque la tradición de la familia es una mujer, un varón que se unen para concebir y tener hijos y toda esa cosa que, digamos, es un modelo que está claro que es una imposición social, en algunos casos por ahí una imposición religiosa, pero que ya está, en la realidad ya no existe ese único modelo por lo menos. Sí, considero que todos los tiempos nos van a tener y nos van a traer adversidades. En principios, como está muy bueno preservarnos a nosotros y buscar esos espacios seguros de charla y de multiplicar los mensajes. Creo que el discurso, por lo menos como nosotros tenemos que encarar todos los temas de nuestra vida, es hacia la construcción. O sea, no podemos pedirle a alguien que está situado en ese lugar donde vos decís, o del encomillado de lo tradicional, y querer llevarlo hacia el otro extremo en un 100%, porque también es un choque muy grande para esa persona. O sea, esa persona tiene creencias. Para nosotros no es la creencia absoluta, no es lo que profesamos, pero tiene una creencia y tenemos que acompañar hacia elevar lo que nosotros consideramos y hacerle entender la diversidad real que existe en el mundo para que pueda tomarla y al menos tener algún mínimo cambio. Quizás esa persona no vaya a una marcha del orgullo, no acepte ciertas cosas, pero con el solo hecho de no discriminar y respetar es un montón. Entonces, hay que entender también que hay pequeñas batallas, por así decirlo, que pueden ser ganadas y que no necesitamos cambiarle el 100% de lo que esa persona cree, porque estamos más en una etapa de conciliar. Obviamente, esto no quiere decir que aceptemos discursos de odio o que aceptemos la violencia, porque bajo ningún punto de vista, pero sí que podamos convivir en paz y que el día de mañana, cuando esté frente a una persona de la diversidad, mm, la trate como eso, como una persona, porque es lo que somos. Agustín Moscatelli, gracias, gracias por este tiempo, por tu participación, por tus ganas de contar a partir de tu propia historia, de tu propia experiencia, quizás la historia con las particularidades de cada persona, pero que por ahí seguramente más de uno va a sentirse identificado o por lo menos va a sentir empatía y va a decir, bueno, a lo mejor tengo que prestar más atención a cómo me dirijo a los demás, a cómo, porque viste, a veces presumimos de ser democráticos, republicanos, tolerantes y todas esas cosas y por ahí no lo estamos siendo del todo, así que siempre hay algo más para mejorar. Un abrazo, Agustín, y gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias, Marcelo, gracias a vos por el tiempo y por el espacio para nuestra causa.